Hola amigos, bienvenidos al canal. En este video vamos a hacer el ejercicio número 7 de fuerza sobre partículas. Recuerden que este video y todos los que estoy haciendo acerca de fuerza sobre partículas y estática se los dejo aquí en un link que los llevará a la lista de reproducción de todos estos videos para que vean los demás ejercicios y la teoría, ya que es muy importante para que entiendan completamente bien todos estos ejercicios. Ahora sí, comencemos con el video. Y aquí tenemos el esquema del ejercicio donde representamos a un poste que está sostenido por dos cables, el primer cable AB y el segundo cable AD, y nos dan las medidas que vemos aquí en verde. La primera es la altura del poste desde donde se sostiene el cable hasta donde se aplica el cable, que es de 11 pies, y también tenemos las distancias de donde se sostiene el cable AB al poste, que es de 9 pies, y del poste al segundo cable AD, que es de 5 pies. Y esto es toda la información que nos dan, y además nos dan la fuerza de tensión de nuestros cables, donde el cable AB tiene una tensión de 130 libras y el cable AD tiene una tensión de 45 libras. Entonces, bajo este esquema real, realicemos un esquema donde solo tengamos la partícula y las fuerzas aplicadas para tener más sintetizado nuestro problema y así entender qué es lo que necesitamos para resolver el problema, ya que lo que nos piden de este ejercicio es determinar la fuerza resultante, tanto en magnitud como en dirección. Así que comencemos con la resolución de este ejercicio. Y aquí tenemos un esquema donde busco representar nuestro problema, ya que tenemos aquí una línea punteada negra que representa el eje fijo y este punto azul que es el punto donde se aplican las fuerzas, es decir, nuestra partícula. Y en este punto se tienen las dos tensiones aplicadas, una de 130 libras, que es esta que tenemos aquí, y una de 45 libras, que es esta otra que tenemos aquí. Sin embargo, como verán, el tamaño de las flechas que representan nuestras fuerzas son diferentes. Esto para representar la diferencia entre magnitudes de nuestras fuerzas, ya que 130 libras es mucho mayor a 45 libras. Por lo tanto, la representé así. Si ustedes buscan encontrar la fuerza resultante a través de la geometría, es importante que esta dimensión de las flechas sea precisa, es decir, que guarde una correlación una con otra, porque de otro modo gráficamente no les va a resultar. Sin embargo, aquí solo es para representar que una fuerza es mucho mayor a la otra. Sin embargo, no conocemos ángulos dentro de nuestro problema. Sin embargo, sí lo podemos obtener, ya que conocemos los lados y la altura de dos triángulos rectángulos, lo cual nos va a ser muy útil para encontrar los ángulos a través de la trigonometría, es decir, a través del cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa, y la ayuda del coseno, seno, tangente y cosecante. En este caso nos va a ser útil la tangente y ahorita lo vamos a ver. En este caso solo voy a escribir la de la tangente porque es la que nos va a ser útil en este ejercicio. Tenemos un triángulo rectángulo y esta fórmula sale del triángulo rectángulo que tenemos aquí, es decir, un triángulo donde uno de sus ángulos es equivalente a 90 grados. En este caso es este que representamos con un cuadrado, y además este triángulo cuenta con tres lados con diferentes nombres. El que está en diagonal es la hipotenusa, este es el cateto adyacente y el que tenemos acá es el cateto opuesto. Se llaman así porque son con respecto a un ángulo. Este ángulo formado por la hipotenusa y el cateto adyacente es el ángulo que llamamos en este caso R, y por eso, por ejemplo, el cateto adyacente es adyacente al ángulo y este lado que se llama cateto opuesto es el lado opuesto al ángulo. Y bien, si queremos encontrar el valor de este ángulo R, simplemente tenemos que hacer la tangente de R va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, y así despejando R vamos a poder obtener los ángulos que buscamos de este lado. Y ahora, R es el argumento de la tangente. ¿Cómo despejamos esta R? Pues sencillo, lo único que tenemos que hacer es aplicar de ambos lados de la igualdad el inverso de la función tangente, que es tangente a la menos 1, o también conocida como arco tangente o ángulo tangente, que es tangente elevado al exponente menos 1. Y si hacemos eso de ambos lados de la igualdad, obtenemos lo siguiente. Del lado izquierdo de la igualdad haríamos tangente a la menos 1 de tangente de R, y tangente a la menos 1 de tangente de R nos queda únicamente el argumento R. Y del otro lado de la igualdad vamos a tener
tangente a la menos 1 de lo que tenemos aquí, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y así es como se obtiene el ángulo R. Entonces, apliquemos esta fórmula con este conocimiento del triángulo rectángulo sobre este ejercicio para encontrar los ángulos internos que nos interesan. Ahora apliquémoslo en este esquema y no va a ser en estos triángulos internos que podríamos ver a simple vista, sino estos que están aquí arriba imaginariamente, porque lo que nos interesa es encontrar este ángulo y este otro, ángulos que llamaremos de una vez R1, estas dos líneas, y el ángulo R2 formado por estas otras dos líneas, pero dibujaré los triángulos imaginarios que tenemos aquí para que lo entendamos de mejor manera. Y aquí ya tengo los dos triángulos, pero vamos a analizar primero el de la izquierda. Bueno, como les dije, este triángulo va a ser una línea vertical hacia arriba hasta la altura del punto de aplicación, que es nuestro punto en azul, y este triángulo formado conocemos varias medidas. En primera conocemos su altura, que es de 11 pies, por eso ese lado es de 11 pies. Después conocemos de este triángulo que vamos a ver imaginario la distancia que hay de la altura hacia el punto, es decir, esta distancia, porque esta distancia es equivalente a 9 pies, por eso la parte de arriba puse 9 pies. Y desconocemos la medida de la hipotenusa, sin embargo ya no va a ser necesaria porque la fórmula nos dice que va a ser la tangente inversa del cateto opuesto sobre el cateto adyacente, así que ya podemos aplicar tal cual nuestra fórmula y vamos a encontrar este ángulo que nos importa, R1, porque nos quedaría que el ángulo R1 va a ser equivalente a la tangente inversa de cateto opuesto sobre cateto adyacente, donde el cateto opuesto, que es el lado opuesto al ángulo R, en este caso el ángulo opuesto a R1 es 11 pies, así que en el numerador tenemos 11 pies, y eso dividido entre el cateto adyacente, que es el lado que está adyacente al ángulo, y el cateto adyacente de nuestro ángulo R1 va a ser este de 9 pies, por eso escribimos en el denominador 9 pies. Y ya que tenemos la operación, simplemente realizamos esta división y metiendo a la calculadora tangente inversa de 11 pies sobre 9 pies nos da un resultado de 50.7106 grados. Así que ya tenemos el primer ángulo R1 de nuestro diagrama. Y ahora realizamos exactamente lo mismo con R2. Y para R2 consideramos de igual manera un triángulo imaginario formado por esta línea, una vertical y la que une esta vertical con el punto de aplicación, donde conocemos la altura nuevamente, que es de 11 pies, por eso tenemos allá 11 pies, y también tenemos la distancia entre esta vertical y el punto de aplicación, porque esa distancia es de 5 pies, que serían estos 5 pies que tenemos. Y con esta información, sin conocer el lado de la hipotenusa, podemos encontrar nuestro ángulo R2 aplicando esta fórmula. Y entonces la fórmula nos va a decir que R2 va a ser igual a la tangente inversa de cateto opuesto sobre cateto adyacente, y el cateto opuesto al ángulo sería el ángulo opuesto a R2, que en este caso sería 11 pies, por eso tenemos en el numerador 11 pies, y el cateto adyacente al ángulo sería en este caso 5 pies, por lo tanto el denominador nos queda como 5 pies, y si metemos esto a la calculadora obtenemos nuestro ángulo R2. Y con esto ya encontramos los valores del ángulo R1 formado por estas dos líneas y nuestro ángulo R2, lo cual nos va a ser muy útil para determinar la fuerza resultante. Ahora bien, recordando de los videos anteriores, lo primero que se tiene que hacer cuando tenemos ya todos los datos necesarios en un esquema como este es realizar la ley del paralelogramo, que es la siguiente. Y así es como se traza un paralelogramo según la ley del paralelogramo, donde lo único que tenemos que hacer es trazar líneas paralelas a nuestras fuerzas, iniciando en la punta de la otra fuerza. Es decir, aquí tenemos nuestra primera fuerza, que es la fuerza de 130 libras, la cual es paralela a esta otra que inicia en la punta de la flecha de 45 libras. Y lo mismo realizamos con esta flecha de 45 libras, que es paralela a esta otra que comienza en la punta de la otra flecha de una magnitud de 130 libras. Y así, con líneas paralelas, es como se forma nuestro paralelogramo, en donde esta flecha, que es de 130 libras, es
equivalente a esta otra que también es de 130 libras, al igual que esta flecha de 45 libras es equivalente a esta flecha de 45 libras. Y la cualidad más importante de este paralelogramo es la fuerza resultante, porque esta fuerza resultante va del punto de aplicación de las fuerzas a la parte opuesta del paralelogramo, y esta flecha representa a la fuerza resultante tanto en magnitud como en dirección. Ahora bien, ¿para qué obtuvimos estos ángulos de R1 y R2? Bueno, porque con ayuda de estos ángulos vamos a encontrar el ángulo interno de nuestro paralelogramo que tenemos aquí, formado por nuestras fuerzas principales, y ese ángulo lo vamos a llamar gamma, y es fácil de encontrar si tomamos en cuenta que una línea recta representada por nuestro eje fijo tiene un ángulo de 180 grados. Entonces, si hacemos 180 grados menos R1 menos R2, nos va a dar el ángulo interno de gamma, y haciendo esa operación tendríamos lo siguiente. Entonces, gamma es igual a 180 grados de los ángulos formados por una línea recta menos R1, que es 50.7106 grados, menos R2, que es 65.556 grados. Obtenemos un resultado de gamma de 63.7334 grados. Y así es como obtenemos este ángulo gamma. Ahora, otro ángulo de importancia es el formado por esta línea y esta otra, ya que otra cualidad de los paralelogramos es que su ángulo formado, por ejemplo, de estas dos líneas es equivalente al ángulo opuesto, es decir, gamma vale lo mismo para estas dos líneas que para estas otras dos. Entonces, si conocemos el ángulo formado por estas dos líneas, conoceríamos el ángulo de este lado. ¿Y cómo obtenemos este ángulo? A ese ángulo lo vamos a llamar beta, y es fácil de encontrar si tomamos en cuenta lo siguiente. Aquí dibujé una extensión de esta línea con una línea punteada verde. ¿Y esto para qué? Bueno, porque esta flecha de 45 libras es exactamente igual a esta de 45 libras, ya que son paralelas. Entonces, este ángulo que es gamma es equivalente a este ángulo formado por esta línea imaginaria verde y nuestra flecha de 45 libras. Entonces, si sabemos que este ángulo es gamma, entonces podemos encontrar a beta, porque nuevamente tenemos una línea recta, y una línea recta tiene un ángulo de 180 grados. Entonces, si hacemos 180 grados menos gamma, vamos a tener el ángulo beta, y realizando esta operación tenemos lo siguiente. Y 180 grados menos gamma, que es 63.7334 grados, nos da un resultado de 116.267 grados, y ya encontramos el valor de beta. Y toda esta información que acabamos de obtener nos va a ser muy útil para aplicar la ley de senos y la ley de cosenos. Sin embargo, como este pizarrón ya está lleno, vamos a ver la segunda parte de este ejercicio en el siguiente video, que si continúan viendo la lista de reproducción los va a llevar a ese video. Y este ejercicio se va a dividir en 3 videos, este que es el primero, el segundo para encontrar la magnitud de la fuerza resultante, y el tercero para encontrar la dirección de esta fuerza resultante. Por lo mientras, si les gustó y les fue útil este video, háganmelo saber con sus likes, suscribiéndose al canal y compartiendo todos estos videos. Gracias por verme, y yo los veo en el siguiente video. Bye.